Esto es lo que te quería preguntar, como si fuera respetuosamente tu alumno, Asdrúbal, ¿eh? A mucha honra lo sería. En Venezuela hoy, ¿hay una democracia? No, no existe desde 1999. O sea, ¿En qué no momento? es un proceso de deterioro. Pongamos el ejemplo, el deterioro que ocurrió en Perú con el caso de Fujimori. Sí. Los presidentes de América reunidos a comienzos del año 2001, cuando piden la redacción de la Carta Democrática Interamericana, el primer experimento que observan es Perú. Y dice, un gobierno que nace democrático, que es electo por el pueblo, progresivamente degenera en un gobierno autocrático. Es decir, esto rompe el esquema histórico, porque históricamente eran dictaduras militares y gobiernos electos por el pueblo. Esto es más o menos, con otro signo ideológico, lo que pasó con Chávez. Digamos, a Chávez el año 98, me parece que lo eligen de una manera legítima. Él llega al poder democráticamente. No, definitivamente, él llega de manera democrática, llega en medio de una euforia admirable por parte de Venezuela. Una euforia, por cierto, mostrada de manera exagerada por quienes hoy en día son sus primeras víctimas. Sí. Dueños de los medios de comunicación social, del sector empresarial, el apoyo de la misma Casa de la Libertad, que lo es sin duda alguna, Estados Unidos, o sea, la simpatía general de la población. ¿Tú compartiste esa euforia? No creo. No, lamentablemente, en aquel momento yo era ministro de Relaciones Interiores. Lo recuerdo. Me tocó hacerle el seguimiento inclusive a las actividades que él cumplía como candidato. Y ya en ese momento se sabía que las FARC los estaban ayudando a su equipo para montar los centros electorales en la frontera. Tú estabas muy bien informado. Cuba comenzó a movilizar gente hacia Venezuela, que era devuelta por los oficiales de inmigración de manera permanente y pertinaz. Sí. Pero al final de la jornada, cuando se le habló a los actores fundamentales que estaban ilusionados con el proyecto, pensaban que regresaban al viejo gendarme necesario latinoamericano, dijeron, vamos a medirlo no por sus palabras, sino por los hechos. Bueno, ahí están los hechos. Y en los hechos, según tu interpretación constitucional, ya tan pronto como el año 99, el primer año que él asumió como presidente de Venezuela, él ya desnaturalizó la democracia y la corrompió, la convirtió en una dictadura. El día 2 de febrero de 1999, cuando él toma juramento, lo recuerdo, toma juramento ante una constitución moribunda. Sí. Acto seguido se dirige al Palacio de Miraflores y dicta un decreto mediante el cual convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y le pide al pueblo que le otorgue a él las potestades para redactar las reglas electorales de ese proceso. ¿Eso era constitucional? No, totalmente. Era una violación abierta a la Constitución del 61. Ese fue el primer golpe ese fue el primer golpe. Acto seguido ocurrió un hecho bastante interesante. Chávez logra vencer en la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente y obtiene el 70% de los votos del 40% de los venezolanos que acude a las urnas. Pero por sus reglas electorales se quedó con el 98% de los miembros de la Asamblea. Unas reglas abusivas. Claro. Bueno, ese 98% redactó una suerte de contrato matrimonial unilateral. A él se le olvidó que había otra parte del país que no estaba allí presente. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, exactamente. Bueno, acto seguido, la Asamblea Nacional Constituyente se declara depositaria de la soberanía popular originaria. ¿Qué hace? Sin fórmula de juicio, destituye a todos los poderes públicos, ¿no? Al Congreso. No solo al Congreso. Crea un congresillo designado a dedo, cierra el Tribunal Supremo de Justicia, destituye a todos los jueces de Venezuela sin fórmula de juicio, al fiscal, al contralor, y ocurre al final un hecho realmente inédito. Esa asamblea nombra provisoriamente a titulares de los poderes públicos. Y cuando una señora muy sensata, la defensora provisoria del pueblo, dice, mire, pero esto no es regular. O sea, tenemos que aplicar las reglas de la Constitución que acaba de nacer. Dice, hay que hacerle una consulta a la sala constitucional del nuevo tribunal provisorio. Y ellos responden, estos jueces, que ellos no tienen por qué sujetarse a las normas constitucionales, porque eso es para el futuro. Y ellos ya están en ejercicio de sus propios menudos jueces. Menudos jueces. En la tarde ocurre un hecho que explica lo que pasa 15 años después. Perdóname que te interrumpa. ¿En la tarde de qué año estamos hablando? Esto ya no es 99. 2 de febrero de 1999. Todo esto el 2 de febrero de 1999. Chávez Frías, en pleno desfile militar, en presencia de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y en presencia del ministro de la Defensa, se voltea a ellos y les dice, señora presidenta, señor ministro de la Defensa, ¿ustedes creen que robar es un delito? El que roba lo hace por necesidad. Al día siguiente comenzaron las invasiones de tierra en Venezuela con una prohibición presidencial de que la Fuerza Pública y la Guardia Nacional actuasen. Y resumo ese capítulo en esto. Hay un artículo que, por cierto, no leen con cuidado los estudiosos de esa Constitución, artículo 3. ¿Qué es lo que dice? Ese artículo, cuando se redactó originalmente, decía de manera muy breve, la función del Estado es respetar y garantizar los derechos humanos. Chávez le agregó una coletilla. La función del Estado es desarrollar la personalidad de los venezolanos y de las venezolanas. Qué barbaridad. Bueno,
Qué barbaridad. Bueno, no ha cumplido con el mandato de su propia constitución. Bueno, no, lo trágico es que a lo largo de 15 años y hasta el día de su muerte, violentó su propia constitución 177 veces. Bueno, esto es algo que yo acabo de escuchar de tu boca y me he quedado, por supuesto, pasmado. Es decir, que en tu opinión, y tú lo dices todo muy tranquilamente, Venezuela es una dictadura desde el primer día que Chávez asumió el poder, ¿correcto? Así es. Y desde entonces Chávez se dio o le dio a la democracia venezolana 177 golpes. ¿Esto lo has contado tú en un libro, Asdrúbal? Sí, historia inconstitucional de Venezuela, pero para que la gente Historia nos entienda, inconstitucional de Venezuela. Son la suma de todo el registro de todos los 177 golpes del chavismo. Está en Amazon, ¿verdad? Es la guía de navegación de lo que ocurrió en Venezuela y de lo que se ha repetido ya en Ecuador, en Bolivia, y paremos de contar. Hay que leer ese libro. Yo, por supuesto, lo voy a buscar esta noche en Amazon. Sí, pero no quiero exagerar porque la gente puede decir, bueno, usted está haciendo ahí especulaciones, ¿no? Vayamos directamente a lo concreto. Es una democracia. Derechos humanos. Es el primer requisito. Sí. Venezuela tiene 200.000 homicidios en el curso de 15 años y se retiró del sistema interamericano de protección de derechos humanos. No cumple con ese requisito. La democracia es acceso al poder conforme al Estado de Derecho. Nicolás Maduro Moro, que era vicepresidente, tenía una prohibición constitucional de ser candidato presidencial. Te ruego que te detengas un segundito allí para luego seguir iluminándonos. Gracias por estar aquí, Asdrúbal, porque de eso versa este libro que tú has escrito, ¿verdad? El golpe de enero en Venezuela. En el que tú aludes, tenemos que ir brevemente a la publicidad, al golpe que uno más, no sé si era el 178. No, eran los dos primeros golpes bajo el régimen de Maduro. De Maduro. Así es. Y explicas por qué Maduro no podía, con arreglo a su propia constitución, no podía ser presidente. Tú nos estabas contando, Asdrúbal, que en este último libro que has publicado, El golpe de enero en Venezuela, has explicado por qué Maduro no podía heredar el poder de Chávez. Por favor, explícanos eso de una manera que sea entendible para los que somos analfabetos. Mira, el hecho de que se haya silenciado el debate alrededor de la legitimidad o ilegitimidad de quien ocupa hoy en día el Palacio de Miraflores, no significa que ese señor no siga siendo un gobernante ilegítimo. Lo es. La Constitución venezolana, al igual que la mayoría de las constituciones latinoamericanas, tienen un modelo que es el modelo republicano. Incluso los dictadores latinoamericanos les gustaba que los llamasen presidentes constitucionales y cuando se vencía el tiempo de su ejercicio, entregaban el poder durante 24 horas al presidente de su Tribunal Supremo y entraban por la otra puerta para que por la fuerza les volviesen a prorrogar el mandato. Pero cumplían el sacramento republicano. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que llega el 10 de enero del año 2013, sí, Hugo Chávez Frías no se juramenta. Deja de ser presidente de Venezuela. Y al no juramentarse se genera una suerte de vacío que tenía que ser cubierto de acuerdo con la fórmula constitucional. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué implicaba? Claro. Que tenía que asumir en calidad de encargado el presidente de la Asamblea Nacional. Hasta tanto se resolviese si el presidente electo se juramentaba o no se juramentaba, que no lo hizo porque murió. Correcto. No obstante esto, para poder cumplir con el testamento político de Hugo Chávez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional dijo que no hacía falta. Que asumiese al señor Maduro como vicepresidente en calidad de encargado de la presidencia de la República. Pero eso no estaba previsto por la Constitución. Perdóname, eso no estaba previsto, pero todavía más, el hecho más grave es este. ¿Cómo hacemos ahora? Porque Maduro es el vicepresidente de la República, sí, encargado de la presidencia de la República. Y hay una norma en la Constitución del 99, redactada por Chávez, sí, claro, que prohíbe que el vicepresidente de la República sea candidato presidencial. Está explícitamente proscrito por la propia Constitución de Chávez. Expresamente. ¿Qué hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo? Jueces al servicio de la presidencia. La interpretó. Aplanaron de nuevo la Constitución y dijeron, no, la verdad es que el señor Maduro, como es encargado de la presidencia de la República, ya no es vicepresidente. En consecuencia, bueno, él puede ser candidato presidencial. Entonces, sobre la base de esos dos hechos fundamentales, simplemente se le dio un golpe. Uno más. Por el Estado al Estado constitucional y Nicolás Maduro asumió de facto la presidencia de Venezuela. De facto. Eso no se resuelve con diálogos. Eso no se resuelve mediante actos posteriores, porque en la democracia, Jaime, hasta las mayorías democráticas tienen un límite. Claro. ¿Cuál es el límite de la mayoría democrática? Una democracia no puede escoger entre la dictadura y la democracia. Si no, tiene que escoger siempre entre opciones democráticas y constitucionales. Entonces no puede llegar alguien y diga, bueno, es que yo por mayoría obtuve esto. No, el límite de la mayoría democrática es justamente ese. Y el que desborda el texto constitucional da un golpe y se pone en una situación de ilegitimidad. Al margen totalmente. Yo entiendo que estas son exquisiteces para algunos venezolanos, porque nosotros en nuestra historia hemos tenido, según algunos, 71 revoluciones, según otros 102 revoluciones y 24 constituciones. Qué barbaridad, 24 constituciones. Con un detalle, Jaime, que es importante tenerlo presente. Los dos periodos en donde ha durado más el ordenamiento constitucional fueron
1830 a 1857, un gobierno formado por civiles. 1959, 1999, un gobierno formado por civiles. Pero el resto de la historia nuestra, es una historia gobernada fundamentalmente por el fenómeno militarista, por militares, que sigue todavía presente en la cultura venezolana.